La Pokédex es una herramienta muy conocida por los fans de la franquicia Pokémon, que les permite conocer información detallada sobre las criaturas que aparecen en los videojuegos, series y películas. Es una aplicación que se ha vuelto muy popular en los últimos años, y ha evolucionado con el tiempo para ofrecer cada vez más funciones a los usuarios. La aplicación que crearemos es una aplicación móvil que permite a los usuarios tener acceso a una base de datos completa de las criaturas de Pokémon. El objetivo principal de la aplicación es proporcionar información detallada sobre las criaturas de Pokémon. La aplicación busca ser una fuente confiable y completa de información sobre todas las criaturas de Pokémon, para que los usuarios puedan conocerlas mejor. En resumen, la Pokédex es una aplicación muy útil y completa para todos los fans de Pokémon, que ofrece información detallada y confiable sobre las criaturas, así como una experiencia interactiva y educativa que puede ayudar a los usuarios a disfrutar aún más de este universo fascinante. La aplicación Pokédex fue desarrollada específicamente para dispositivos Android, que es el sistema operativo más utilizado en dispositivos móviles en todo el mundo. Android ofrece una amplia variedad de herramientas y funcionalidades para desarrolladores, lo que lo hace una opción popular para aplicaciones móviles. RetroFit es una biblioteca de Java que se utiliza para realizar llamadas HTTP en aplicaciones Android. La aplicación Pokédex utiliza RetroFit para conectarse a la API de PokéAPI y obtener la información de los diferentes Pokémon que se muestran en la aplicación. Descripción detallada de las clases y métodos importantes de la aplicación. La clase API Service es una clase importante de la aplicación Pokédex ya que es la encargada de establecer la comunicación con la API de PokéAPI a través de la librería RetroFit. Esta clase tiene varios métodos que permiten realizar diferentes tipos de peticiones a la API y obtener la información necesaria para la aplicación. Uno de los métodos más importantes de la clase API Service es el método getPokémonList, el cual permite obtener la lista completa de todos los Pokémon disponibles en la API. Este método realiza una petición HTTP get_endpoint/Pokémon, que devuelve un objeto JSON con la información de todos los Pokémon. GetPokémonInfo, el cual permite obtener la información detallada de un Pokémon específico. Este método recibe como parámetro el nombre o el ID del Pokémon y realiza una petición HTTP get_endpoint/Pokémon_id. La respuesta JSON se convierte en un objeto Pokémon. La clase PokéAPI Response es una clase modelo que representa la estructura de la respuesta que se obtiene de la API de Pokémon cuando se realiza una solicitud. La clase contiene varios atributos importantes que contienen información sobre los Pokémon que se han solicitado. A continuación, se describen algunos de los atributos más importantes de la clase PokéAPI Response. Count. Este atributo almacena la cantidad total de Pokémon que están disponibles en la API de Pokémon. Next. Este atributo es una URL que se puede utilizar para recuperar la siguiente página de resultados de la API de Pokémon. Previous. Este atributo es una URL que se puede utilizar para recuperar la página anterior de resultados de la API de Pokémon. Results. Este atributo es una lista de objetos que contiene información sobre los Pokémon que se han solicitado. Cada objeto representa un Pokémon y contiene información como su nombre, URL, etc. En resumen, la clase PokéAPI Response es fundamental para la aplicación Pokédex ya que permite estructurar y acceder a los datos obtenidos de la API de Pokémon de manera organizada y fácilmente manipulable. La clase Pokémon es una de las clases principales de la aplicación Pokédex. Esta clase contiene todos los atributos necesarios para representar a un Pokémon, incluyendo su nombre, número en la Pokédex, tipo, imagen y descripción. A continuación, se describen los atributos más importantes de la clase Pokémon. Nombre, el nombre del Pokémon. Número en la Pokédex, el número que identifica al Pokémon en la Pokédex. Tipo, el tipo de Pokémon, que puede ser de uno o dos tipos diferentes. Imagen, la imagen del Pokémon que se muestra en la aplicación. Descripción, una breve descripción del Pokémon, que se muestra junto a su imagen en la aplicación. La clase PokéInfoViewModel es una clase de ViewModel utilizada en la aplicación Pokédex para manejar la información de un Pokémon. Su objetivo principal es proporcionar una capa de abstracción entre la capa de presentación y los datos de la aplicación. Esta clase se encarga de realizar las solicitudes a la API, manejar la caché de datos y proporcionar la información del Pokémon al controlador de la vista, en este caso, la actividad PokéInfoActivity. La clase PokéInfoViewModel implementa métodos para cargar los datos del Pokémon, obtener la información del Pokémon y manejar las excepciones y errores que puedan ocurrir durante el proceso. En resumen, la clase PokéInfoViewModel es la encargada de gestionar la información del Pokémon en la aplicación y proporcionarla a la vista correspondiente. La clase PokéListAdapter es una clase que extiende de RecyclerViewAdapter y se utiliza para mostrar la lista de Pokémon en la pantalla principal de la aplicación. La clase PokémonList es una actividad de Android que muestra una lista de Pokémon en la interfaz de usuario. Esta clase se encarga de la configuración de la vista de lista, la obtención de datos a través de la API de Pokémon y la actualización de la lista de Pokémon. También se encarga de manejar los eventos de clic en los elementos de la lista para mostrar la información detallada de un Pokémon específico en la actividad PokéInfoActivity. En resumen, la clase PokémonList es responsable de mostrar la lista de Pokémon en la pantalla y manejar las interacciones del usuario con la lista.
La clase PokeInfoActivity es la encargada de mostrar los detalles de un Pokémon en particular seleccionado por el usuario desde la lista de Pokémon en la actividad principal. La actividad recibe los datos del Pokémon seleccionado a través de un intent y los utiliza para cargar la información correspondiente en la interfaz de usuario. En conclusión, la aplicación Pokédex es un excelente ejemplo de cómo las tecnologías modernas pueden ser utilizadas para crear aplicaciones interactivas y útiles para el usuario. A través del uso de tecnologías como Android, Kotlin y Retrofit, se logró construir una aplicación que permite al usuario obtener información detallada sobre cada Pokémon existente. El desarrollo de la aplicación también proporcionó una oportunidad para aprender sobre los conceptos clave en la programación de aplicaciones móviles, como la arquitectura MVVM y el uso de Recycler Views para crear interfaces de usuario dinámicas y adaptables. El código fuente de la aplicación está disponible en línea para su descarga y modificación, lo que la convierte en un recurso valioso para aquellos que deseen aprender sobre el desarrollo de aplicaciones móviles. Gracias por acompañarme en este recorrido por la aplicación Pokédex y su desarrollo. Espero que hayas aprendido algo nuevo y que te haya sido útil para comprender cómo se construyen aplicaciones en el mundo del desarrollo de software. Si tienes alguna duda o comentario, no dudes en dejármelo en la sección de comentarios y estaré encantado de responderte. Además, quisiera aprovechar la oportunidad para invitarlos a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún contenido nuevo, darle like y compartirlo con sus amigos y familiares. De esta forma, podremos seguir creciendo juntos y compartiendo más conocimientos y experiencias. Gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo.